Bienvenidos y bienvenidas todos, gracias por vuestra asistencia. Y vamos a tener hoy la suerte de poder ver un documental, Franquismo Ordinario, de José Luis Galán, que es compañero y amigo del CAUM, miembro de nuestro club de amigos de la UNESCO, y que lleva ya bastantes años dedicado al corto documental, a hacer trabajos cinematográficos, a abordar distintos aspectos de la sociedad actual y sobre todo de la historia de nuestro pasado más reciente. Hoy vamos a tener la suerte de poder ver este documental de Franquismo Ordinario, que, como sabéis todos, porque lo hemos anunciado, tiene el premio al mejor corto del Festival Internacional de Cortos Documentales de Ciudad de Soria en la sección Tiempo de Memoria. Y como el propio José Luis ha presentado el documental con el título Franquismo Ordinario, una aproximación a Mikhail Ron, pues decir brevemente unas palabras sobre Mikhail Ron, que fue un cineasta soviético de origen hebreo que nació en 1901 y murió en 1971, que perteneció a una generación sucesora de los grandes maestros del cine soviético, la primera generación de grandes maestros del cine soviético como Eisenstein o Kudovkin, y que aunque él se consideraba segunda generación, muchos historiadores le sitúan en esa primera generación de cineastas. Él fue discípulo, entre comillas, porque nunca tuvo una relación directa en el sentido de trabajo cotidiano de Eisenstein, y después sí fue padre, también entre comillas, en el sentido de la importancia que tuvo su cine sobre figuras como Tarkovsky o Chukray o Nikita Mikhailov. Entonces, Mikhail Ron no hizo muchas películas, hizo del orden de 12 películas. Él combatió en la guerra civil posterior a la Revolución Rusa. Precisamente hace 3 meses, como consecuencia del ciclo que dedicábamos en el CAUM sobre el aniversario, el centenario de la Revolución de Octubre, tuvimos la oportunidad de ver una película suya, Mikhail Ron, que se llamaba Lenin en Octubre, que hablaba de la figura de Lenin en la etapa de la Revolución Soviética. Entonces Mikhail Ron no hizo muchas películas, pero tuvo una enorme importancia, no solamente como director, sino como teórico, como escritor y como profesor de la VDIG, que era la primera y más famosa escuela cinematográfica que ha habido. Entonces ahí ejerció de profesor y tuvo esa enorme influencia sobre esas figuras, como decía, Mikhailov, Tarkovsky, Chukray, etc., ¿no? Y era un hombre además muy comprometido con su tiempo, pero también en ayudar a los diversos cineastas soviéticos que estudiaron en esa escuela, y jugó una gran importancia en el desarrollo del conjunto del cine soviético, ¿no? En el año 65 realizó un documental que se llama Fascismo Ordinario. Este documental fue visto por millones de espectadores en la Unión Soviética y en otras partes del mundo, pero sobre todo en la Unión Soviética. Tuvo una gran importancia como documental, y de hecho es uno de los hitos del documentalismo actual en el sentido de la historia del documentalismo. Y nuestro amigo Pepe Galán pues, ha subtitulado una aproximación a Mikhail Ron en el sentido fundamentalmente de acercarse a ese estilo narrativo de descripción del por qué el fascismo en Alemania, el nazismo, se pudo desarrollar, fue creciendo y terminó siendo lo que fue. Y dicho estas palabras, pues yo no quiero enrollarme más. El protagonista es José Luis con su documental. Espero que os guste a todos y darle la enhorabuena por su éxito, por su título en el Festival Internacional de Soria, y que eso pueda significar una buena y excelente carrera documentalista. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a apagar, si es posible, la luz para que podamos ver la... Mejor apagar esa y tenemos esta. Vale. Porque así se ve. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias también a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Para mí, no podéis ni imaginar la sensación de satisfacción por una parte, pero también de responsabilidad por la otra. Porque claro, no solamente por hacer, porque lo que vayamos a ver pues sea una cosa que os agrade, que os guste, sino también porque, claro, acercarnos a la figura de un personaje como Mikhail Ron, a mí me parece una cierta osadía. Yo tengo que reconocer que no conozco mucho la figura de Mikhail Ron,
pero me sorprendió y me cautivó ese documental al que ha hecho referencia Paco, Fascismo Ordinario. Entonces, a partir de aquí, me gustaría ir presentando todo lo que quiero analizar o reflexionar sobre la figura de Mijaíl Rom y también sobre este trabajo audiovisual y también las dificultades con las que nos podemos encontrar a la hora de hacer este tipo de obras, porque también pues, hay veces que tenemos que limitar muchísimo la duración de las mismas, la diferencia que hay entre el acceso que nosotros podemos tener al material y la que pudo tener Mijaíl Rom, es decir, una serie de consideraciones que vamos a ir viendo poco a poco. Ya en el cartel del documental aparecen tres personajes juntos, que es algo que habitualmente nunca se ha tenido en cuenta en los documentales, en los trabajos que he visto hasta la fecha relacionados con la dictadura. Normalmente no se ponen juntos, no aparecen juntos Franco, Hitler y Mussolini, cuando realmente su vinculación en aquella época era absoluta. Tenemos que tener en cuenta que a la luz de los acontecimientos, de cómo se desarrolló la guerra civil, sin esa amistad, sin ese apoyo que dieron estos dos personajes, Hitler y Mussolini, a Franco, yo dudo muchísimo de que Franco hubiera podido ganar la guerra. Yo creo que, sinceramente, con esos cerca de 150.000 hombres armados con el mejor armamento de la época, sin contar con eso, es muy difícil que Franco hubiera podido ganar esa guerra. Entonces, en todos los trabajos documentales que hemos podido ver en el Nodo, que hablaremos también del Nodo, lógicamente, y hablaremos de la ley del franquismo y de cómo se ha respetado aquella ley que constituye en 1942, en septiembre, el Nodo, que exclusiviza de alguna forma y dificulta la posibilidad, en un contexto de falta de libertad, la posibilidad de hacer reportajes, documentales y películas, a todo aquel que no fuera miembro o bien de la Secretaría de Cultura Popular de la Falange o que no estuviera autorizado por ella. Entonces, en ese contexto de falta de libertad y de imposibilidad de acceder a la realización de imágenes, pues tenemos lo que tenemos, y tenemos la historia, yo creo que consolidada, porque la democracia no ha hecho absolutamente nada por cuestionarla, que quiso fijar o consolidar el franquismo. O sea, cuando nosotros ahora queremos repasar aquellos años, incluso cuando se han hecho trabajos en las distintas televisiones, Cuéntame o ¿Dónde estabas entonces? Y cosas así, pues yo creo que se recurre bastante a las historias consolidadas de la dictadura y del franquismo. No hay una creatividad, salvo en la literatura, una creatividad audiovisual que presente la dictadura tal como fue, con sus crímenes, con sus abusos y con todo lo que supuso durante 40 años. Parecería que aquellos 40 años, cuando repasas un poco lo que nos muestran los medios de comunicación, son como una especie de agujero espaciotemporal que no existe y se pasa siempre, además de una forma machacona, de la guerra a la democracia. Como si entre medias no hubiera habido nada, salvo 600 sueldas en Cullera o Benidorm y desarrollismo y ese tipo de cosas, o Franco estrenando pantanos. Y luego sí, te dicen todo el material de Filmoteca Española, que es quien administra las imágenes de la dictadura, las pone a su disposición. Pero claro, pone a disposición la historia que quiso contar el Nodo y los censores del Nodo y toda la estructura de la Falange y de la subsecretaría o Secretaría de Educación Popular, que era quien
de alguna forma decretó o publicó en su momento la normativa que vamos a ver aquí también sobre la exclusividad del nodo y las condiciones que tendría que tener los noticiarios y los documentales, a los que, por cierto, todas las salas cinematográficas estaban obligadas a suscribirse y además sin posibilidad de negarse. Es decir, el nodo, de alguna forma, era el noticiario de la época a falta de televisión y demás. Luego ya vendría la televisión, pero hasta que vino la televisión las únicas imágenes eran del nodo. Pues aquí tenemos a la derecha a Mijaíl Rom, que les observa y, tal como era él, pues una persona irónica y que bueno, tenía un estilo narrativo, porque esta es otra, luego quizá lo hablemos, pero ya me atrevo a avanzarlo, que uno de sus grandes logros fue que hasta entonces los documentales, las obras de este tipo, pues normalmente pues, había narradores o había equipos de personas, y él tuvo el valor, que le fue muy criticado, de narrarlo él directamente, y además casi sin un guión narrativo previo. Es decir, él iba, según su propio testimonio, según iba montando, él expresaba lo que sentía, lo que le evocaban las imágenes que estaba viendo. Claro, cuando yo digo que quiero hacer una aproximación, hasta tanto no llego, porque yo tengo mis limitaciones, no soy Mijaíl Rom. Ya me gustaría, pero bueno, sí que con mi trabajo lo que quiero o lo que pretendo es que se destaque su figura y se vuelva a poner encima de la mesa el grandísimo trabajo cinematográfico que se hizo en la Unión Soviética, que, por poner un ejemplo, hace unos pocos días yo estaba repasando imágenes y llegué a la famosa imagen de la bajada de escalera de Odessa en el acorazado Potemkin. Yo hacía tiempo que la había visto, pero me sorprendió nuevamente, porque no sé, a lo mejor la vi con otros ojos, me sorprendió técnicamente cómo demonios pudieron hacer esa escena con los medios de entonces. Porque ya ahora, hoy, sería complicado. Hoy, imaginaos cuando se hizo. Entonces, estamos hablando de los años 20 y tanto, 29, pero fue, no recuerdo la fecha, la verdad no la recuerdo. Pero fue al principio del cine, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Mijaíl Rom, que es el verdadero protagonista, uno de los protagonistas de este trabajo. ¿De dónde parte la idea de este trabajo, de este documental, del franquismo ordinario? Pues os podéis imaginar, no había nada, ya lo hemos comentado, nada ni siquiera parecido, y entonces, como a mí al verlo me produjo pues una importante sensación, pues dije, ¿y por qué no hago un intento de hacer algo que sea remotamente parecido, que hable del franquismo con seriedad? Bueno, pues me puse manos a la obra y salió lo que luego vamos a ver. La obra la hizo Mosfilm, que sigue existiendo, es un estudio que ha sobrevivido. Paco, enciende la luz. Sí, ahora mejor. Vale, luego ya, en ese caso, si podéis, ¿lo veis? Sí. ¿Lo veis? Bueno, Se ve. de todas formas, procuraré poner también esta presentación, si puedo convertirla en imágenes, la colgaré en internet, lo digo para que si os interesa la podéis ver. Bueno, Mosfilm sigue existiendo. Yo pedí permiso a Mosfilm para hacer estos insertos, y al principio me respondieron que tenía que dirigirme a otro departamento. No me negaron nada. Yo me dirigí a ese otro departamento y todavía estoy esperando que me digan algo. Así que bueno, pues estamos ahí con una obra que cuenta con unas escenas de la obra de Mijaíl Rom, pero que todavía no tengo autorización. Y sí que me gustaría hablarlo de estas autorizaciones, pues no olvidemos que una buena parte del material audiovisual que vamos a ver en la obra de Mijaíl Rom es un material confiscado. Es decir, que lo suyo sería que también aquí la democracia hubiera confiscado
de alguna forma, las imágenes del régimen. Pero no fue el régimen el que confiscó las imágenes de la República, para denigrarla, para utilizarla de prueba de cargo, en fin, para muchas cosas. Pero luego la democracia no hizo algo parecido, al menos para poner a disposición de cineastas, de investigadores o de pequeños productores que pudieran hacer obras que permitieran una lectura de la dictadura diferente de la que conocemos. Basilio Martín Patino, a mi modo de ver, entender que lo que os comento son mis sensaciones, mis impresiones, mis intuiciones, lo que yo he podido ir viendo, no significa que sea la verdad, es mi opinión. Entonces, Basilio Martín Patino yo creo que es el que más se puede aproximar, pero no en la forma técnica de montar. Los rusos eran maestros en el montaje. Se aproxima en la ironía, en cómo utiliza imágenes de una forma irónica. Ahora, Basilio Martín Patino yo creo que tendió en la obra que hizo un poco a la equidistancia, y no es como Rom denunciando con esa severidad que merecía el nazismo y el fascismo. En las obras audiovisuales sobre el franquismo, efectivamente, si nos fijamos, ya lo hemos comentado antes, hay una tendencia muy destacada a narrar, a centrarse en los hechos de la guerra civil, pero hay muy poquito material que hable, y por supuesto no hay imágenes a disposición, hay fotografías por ahí, pero imágenes hay muy pocas que hablen de los crímenes y de los abusos de 40 años de dictadura, algo que afortunadamente sí que se cuenta con ello en la obra de Rom. El Nodo, lógicamente, se cuidó mucho de mostrar esas imágenes, entre otras cosas, para su propia autocomplacencia, porque en el fondo, pues, uno de los objetivos del Nodo pues, era sacar lustre al régimen. Ya hemos comentado la confiscación del material fílmico del Tercer Reich, luego hablaremos de en qué consistió esa confiscación y de dónde lo sacaron principalmente. En el cine documental franquista, lo que se confisca es el material, lo hemos comentado, de la República, para ocultar los avances de la República, que fueron muchos y muy profundos, para desacreditar la democracia y, como os he comentado antes, y esto lo he leído en varios autores literarios, también para utilizar algunas de aquellas imágenes como prueba de cargo con lo que más de uno y más de dos metieron con sus huesos en la cárcel o en el barrio. El franquismo obliga a la exclusividad del Nodo en la producción de documentales y reportajes. Entonces es evidente que ahora, si quisiéramos hacer algo, pues lógicamente tenemos esa libertad que en su día no hubo. Muerto el dictador, la democracia no libera las imágenes, como hemos comentado antes, parecen secuestradas y su rescate es muy costoso. Luego vamos a ver las tarifas, porque es curioso, yo no me lo podía creer cuando las vi, pero ahí están publicadas en el BOE y veremos en qué consiste. El rescate, por tanto, de esas imágenes es costoso. Los documentales sobre la dictadura cuentan con muy poco material novedoso de archivo. Por tanto, los documentales de antes de 2000, luego los que se han hecho después, en fin, tienen otro planteamiento, están al servicio del relato que la dictadura hizo de sí misma y algunas series posteriores que hemos visto en televisión también. Bien, pasamos a unas notas biográficas de Mikhail Rom. Como antes hemos comentado, nació en Irkutsk y murió, o sea, en 1901 y murió en el 71. Estudió en la Escuela de Pintura de Moscú y en el Instituto Técnico y Artístico de Arquitectura y Escultura. Es decir, él no estudió propiamente cine. Digamos, sus estudios originales no tenían que ver con el cine. Eso no le pasó a Rom, también nos ha pasado. Sí. Aunque bueno, sí, yo tengo una titulación en fotografía industrial, pero desde hace muchísimos años.
Después fue director de cine, guionista, editor de cine y director de teatro. Lo que aparece por aquí debajo son un montón de las películas que le hizo, bueno, digo un montón, realmente no fueron tantas, de las películas que hizo y algunos documentales. Ya hemos comentado antes que era un admirador de Lenin, hizo alguna película y 2 documentales sobre Lenin. Participó en la Guerra Civil Rusa, que siguió a la Revolución. Desde 1931 trabajó en la agencia cinematográfica rusa Mosfilm, de la que ya hemos hablado, en la cual durante varios años llegó a ser el director artístico de las producciones. Perdonad que vaya deprisa con las notas biográficas. Admiró a Lenin, como ya hemos comentado antes, aprendió cine como parte del equipo de especialistas liderado por Eisenstein, y fue profesor de Tarkovsky, que luego al final, no sé si conocéis un poco de la historia de Tarkovsky, pues fue una persona que al final se fue de la Unión Soviética. Según de donde obtengan las informaciones, pues al final yo he llegado a una conclusión, no sé si cierta o no, pero creo que Tarkovsky quizá no encontró lo que él quería, no es que fuera caprichoso, pero también es verdad que en su cine, en la realización práctica de lo que él quería hacer, de sus proyectos, pues lógicamente no había los medios a lo mejor que podía haber en Estados Unidos o en otros sitios, y él pues sí que demandaba un apoyo que no podía a lo mejor obtener, y por eso pues terminó mosqueado y yéndose de la Unión Soviética. Murió joven, murió de cáncer. En 1965 inició su gran obra documental Fascismo Ordinario, es decir, hasta el 65 no comenzó esto, después de haber hecho una carrera cinematográfica y también como profesor. Una importante novedad, ya hemos comentado antes, fue el uso de su propia narración, algo que fue criticado en la época, porque claro, el cine se entendía en la Unión Soviética pues como una tarea colectiva en la que pues era participativa, se pedía, de alguna forma se exigía al parecer pues que hubiera creatividad, que hicieran un esfuerzo por innovar en todos los trabajos, y eso francamente lo consiguieron. De hecho, los verdaderos maestros del montaje son rusos, y muchas de las cosas que vemos hoy en las mejores obras cinematográficas de Hollywood, pues digamos, parten de ahí, o sea, se empapan de la técnica de montaje rusa. Pero la narración hasta entonces pues siempre correspondía a equipos, a narradores y tal, y él cogió y tomó las riendas del micrófono, y entonces se dedicó a narrar su propia obra documental, transmitiendo las sensaciones que le producían esas imágenes tan terribles del nazismo y del fascismo, sobre todo el nazismo, como ahora veremos, traídas de diversas fuentes, de diversas instituciones o personajes del nazismo. Y como bien decía Paco en su breve intervención, ha sido visto por 40 millones de espectadores. Yo me conformaría con un 0,0001 de eso. Hay que ser optimista. Lo intentaremos. Bueno, de las imágenes visibles al nazifascismo, luego pasaremos a las imágenes que el franquismo intentó ocultar con distintos medios. Y es que las imágenes, o sea, podemos leer muchos libros, textos, revistas, podemos bucear en la literatura, pero si no hay imágenes que de alguna forma son la evidencia, uno tiene que construirse en su imaginario lo que pudo ser cada uno de los lugares o de los acontecimientos que se pueden relatar. Pero cuando hay imágenes, evidentemente diríamos que se cierra todo el ciclo, y se cierra bien, es decir, la gente puede encontrar información, pero a la vez puede situarse sobre el escenario donde ocurren los acontecimientos. Entonces es importante la evidencia visual. Mikhail Romm en su trabajo pues pudo contar con esa evidencia visual.
cuando hablamos del franquismo, ya la evidencia visual ya empieza a hacer agua, ya es dificilillo, porque claro, todas las imágenes sabemos para lo que se utilizaban y en las condiciones en las que grababa el propio régimen. No lo olvidemos. Entonces, en Fascismo Ordinario, Rom utilizó las imágenes que el nazismo usaba para conquistar a las masas, pero en este caso dándoles la vuelta como material de denuncia. Una cosa que ya vemos en el franquismo aplicado a la República. El Ejército Rojo confiscó 4,5 millones de películas de archivos fílmicos del Reich, guardados en sacas en Mosfilm desde 1945. 4,5 millones. Yo he tenido el atrevimiento de, así de cabeza, ojo que no he cogido un lápiz, digo, ¿qué significan 4,5 millones de metros de película? ¿A qué equivale? Entonces, teniendo en cuenta más o menos la longitud de un fotograma en lo que cabe en un metro, los fotogramas que caben en un metro, puedes saber más o menos los segundos que tiene un metro de película, y aproximadamente, hablando de 24-36, de 36 milímetros, en el supuesto que fueran 36, porque si estamos hablando de 16 milímetros, pues estaríamos hablando de la mitad, pues nos iríamos aproximadamente a cerca de 2.000, entre 2.000 y 2.200 horas, insisto, de cabeza, y teniendo en cuenta, haciendo el cálculo, con 35 milímetros. Puedo estar equivocado. Esos son muchos días continuos viendo cine, si los pusiéramos una tras otra. Con lo cual es fácil que se tiraran bastante tiempo para esto. De hecho, cuando llegaron bueno, ahora lo veremos, cuando llegaron a la mitad, pues desistieron porque ya estaban agotados, es decir, no pudieron ver más, y entonces ya con lo que tenían, con el material que tenían visionado, pues ya dijeron, vamos a tirar para adelante y vamos a empezar el montaje de Fascismo Ordinario. El Ejército Rojo se trajo el material de la Deutsche Wochenschau Kulturfilms, que debía ser, que era una institución cultural del nazismo, de los fondos del Ministerio de Propaganda de Goebbels, de colecciones de imágenes del fotógrafo personal de Hitler, de Heinrich Hoffmann, y luego de las SS en los escenarios donde habían operado, donde habían grabado imágenes en Polonia, Lituania, Letonia y Bielorrusia. Es decir, que todo eso era un montón de sacas con 4,5 millones de metros de película. Un ensayista literario le hizo una entrevista en 1966 y le confesó que sí, que vieron algo así como 2,5 millones de metros de película, lo que representaba más de la mitad de lo guardado. Nos paramos ahí porque ya no podíamos más. Es Rodin, el ensayista que le hizo la entrevista. Fascismo Ordinario, por tanto, es una reflexión filosófica basada en la memoria histórica. Es decir, lo que hacen con ese material es una enorme reflexión basada en la memoria histórica y en las imágenes que ponen, diríamos, que dan luz, que sitúan esa memoria histórica. Algo que nosotros, desgraciadamente, en el caso de la dictadura, carecemos. No tenemos apenas a mano. No digo que no existan, esa es otra historia, pero si existen, no sé dónde estarán. No sé si también forman parte de los archivos. Esto es una reflexión que hago de la Filmoteca Española, o están en archivos privados. Si existen o no existen, no lo sé, pero ellos tuvieron esta posibilidad y nosotros no. Bueno, pues de aquellas imágenes visibles a las invisibles del franquismo. Como antes hemos comentado, parece que hubo un secuestro de la evidencia en forma de imágenes. El 22 de diciembre de 1942, la falange española tradicionalista, por orden suya, a través de la Vicesecretaría de Educación Popular, publica en el BOE lo siguiente: disponiendo la proyección obligatoria y exclusiva del noticiario cinematográfico español y concediendo la exclusividad absoluta de reportajes cinematográficos a la entidad editora del mismo noticiario y documentales cinematográficos Nodo, bla 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 bla.
Ahí ya sigue exponiendo una serie de considerandos hasta que establecen 3 o 4 artículos nada más. De los 3 o 4 artículos voy a hacerme eco de 3 de ellos. El primero: a partir del 1 de enero de 1943 no podrá editarse ningún noticiario cinematográfico ni documental que no sea del nodo. El tercero decía: ningún operador de cine ajeno a nodo podrá obtener reportaje alguno sin autorización. Ningún laboratorio podrá manipular películas rodadas por un operador no autorizado, en cuyo caso deberá dar cuenta inmediata del encargo a la entidad nodo. Es decir, exigía que los laboratorios, Kodak o GAFA o los que fueran, como recibieran un encargo de alguien que no estaba autorizado por el nodo, por la Vicesecretaría de Educación Popular, tenía que denunciarlo, tenía que delatarlo. Estamos hablando de primeros de enero de 1943. Y ya por último, los noticiarios se proyectarán con carácter obligatorio en todas las salas de España. Así que tenemos por un lado las imágenes que de forma obligatoria se proyectaban en todos los cines, y por otra parte lo que llamaban el parte, las noticias, que también obligatoriamente las emisoras que había tenían que conectar con Radio Nacional de España, y así de una forma, tanto en radio como visualmente o audiovisualmente en las salas de cine, el control de la información era un control absoluto, totalitario. En la segunda parte de este apartado, el secuestro de la evidencia. Hasta el momento el uso de las imágenes grabadas por el régimen son administradas por la Filmoteca Española, que aplica unas tarifas disuasorias para los colectivos memorialistas y pequeños productores por insertarlas en documentales históricos. Una vez quise saber a qué me enfrentaba, si hubiera querido contar con esas imágenes, y la verdad es que eso se llevaba prácticamente no sé, a lo mejor el 50, el 60% del coste total de una producción precaria como las que podemos hacer nosotros. Una producción es algo muy complejo, una producción es algo que hacer cine, pues digamos que tienes que desarrollar muy bien, porque te puedes jugar hasta la casa. O sea, quiero decir que ha habido gente que ha tenido verdaderos problemas por no contar con la financiación suficiente y por no administrarla con sabiduría previamente. Y la producción es un arte, o sea, la producción cinematográfica es un verdadero arte, es algo muy complicado, muy complicado. Con una buena producción se pueden hacer maravillas, incluso con poco dinero, pero con una mala producción puedes arruinar el mejor proyecto que tú te puedas imaginar. Bien, Ministerio de Cultura 2006, 30 de marzo. El Instituto Cinematográfico Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se fijan los precios públicos de aplicación a los servicios prestados por dicho organismo autónomo. Pero aparece en el BOE, esto es páginas del BOE. Por ejemplo, producciones destinadas a uso institucional, edición máxima de 500 ejemplares. Por cada segundo o fracción, 11 euros. Segundo, o fracción. Y ya vemos lo que significa un segundo en el conjunto de una producción, por pequeña que sea. Después, producciones destinadas a la edición de vídeo doméstico, videodisco, CD-ROM por segundo fracción. Para distribución en la Unión Europea, 9,50. Para distribución mundial, 15,50 euros por segundo. Después, producciones audiovisuales de carácter cultural, educativo, de interés público debidamente acreditado. Por segundo fracción, 4,50. No sigo, pero es evidente que no es lo mismo escribir. Tú te pones a escribir, tienes una idea, desarrollas, escribes, terminas el libro, hablas con un editor, hay los costes normales de edición, pero desde luego, ¿quién se mete en una aventura de estas para reescribir audiovisualmente la historia de España si tiene pocas imágenes y las pocas que tiene además son caras, carísimas, casi inaccesibles? Pues buscando por ahí en archivos Creative Commons, de archivos de Estados Unidos, de Francia, de otros sitios, puedes ir rescatando cosillas y con eso pues tienes que trabajar, no tienes otra. Es algo de lo que nos ha pasado aquí con este trabajo. A las imágenes invisibles del franquismo, porque además de todo eso que hemos comentado,
ni aunque estuviéramos, ni aunque hubiéramos tenido la edad para estar allí, hubiéramos estado allí, no hubiéramos tenido tampoco facilidades para haber grabado. ¿Por qué? Porque la dictadura, lógicamente, utilizaba solamente las imágenes que le interesaban, es decir, el resto las invisibilizaba. De la misma forma que invisibilizó a las víctimas, a sus víctimas, también invisibilizó todo aquello que no le gustaba, todo aquello con lo que no estaba de acuerdo, aquello que le podía poner en evidencia, ¿no? La exclusividad del Estado y de sus organismos, la exclusividad de la dictadura, como ya hemos visto antes por los decretos del BOE, la censura previa, luego veremos un ejemplo de una nota de censura, las restricciones de acceso a las fuentes, la delación obligatoria de laboratorios, como hace un rato hemos visto, la dificultad de compra y posesión de herramientas, que esta es otra, o sea, ¿quién tenía capacidad económica para comprar este tipo de herramientas? O sea, cámaras de cine, moviolas, iluminación, o sea, esto es una industria, ¿no? Entonces, la industria en aquel momento no es como ahora, que se ha socializado mucho la utilización de cámaras de vídeo, porque es posible comprarlas a un precio que se puede pagar, pero en aquella época no. Entonces, lógicamente, a una industria que además le cortaban todas las salas, pues era casi imposible poder hacerse con imágenes de lo que pasaba entonces. Después, a eso hay que sumar la arbitrariedad que solían tener en la vigilancia policial o policial de la época. Por supuesto, el miedo social. La gente, hasta para hacer una fotografía, sí, es que tenía mucho miedo, y cuando las hacía las guardaban en cajas ahí metidas en armarios. En fin, la gente sabía a lo que se exponía. Sin embargo, cuando llega la democracia, que todo esto lo podíamos haber superado, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece el derecho a la privacidad, el honor y la propia imagen, con lo cual ha habido casos de gente que ha hecho trabajos que de alguna forma, para documentarlos y para, diríamos, mencionar las fuentes de lo que estaba presentando en imágenes, pues ha dado nombres, pues han sido denunciados, y algunos han pasado por verdaderos calvarios, condenas ha habido. Secuestro de las imágenes del régimen con rescates primitivos para víctimas, investigadores, cineastas independientes y demás. El mercado, al convertir las imágenes en un elemento de mercado, pues lógicamente, al ser un mercado de objetos carísimos, pues eso ha contribuido a que se mantenga la versión de la dictadura de los sucesos acaecidos, y por tanto a la consolidación de la impunidad. Como vemos. Entonces, la imagen en la dictadura se convierte en prueba de cargo y herramienta propagandística, política, pero en la dictadura se convierte en un objeto comercial al alcance solo de las grandes productoras. Recuerdo la producción que sacó El Mundo del Nodo, que, bueno, pues no sé el acuerdo al que llegarían, pero fue una obra muy extensa, que yo creo que para lo que sirvió fue para, insisto, consolidar la historia que ya había hecho de sí misma la propia dictadura. Porque los montajes no se caracterizaban por ser diferentes, no, era una sucesión de imágenes extraídas del Nodo, y muchas veces con la misma narración, o con una narración similar. Y de las imágenes también pasamos al sonido, imágenes y sonido, contenido básico del lenguaje o de la obra audiovisual. También se secuestraban evidencias sonoras. Yo, por ejemplo, cuando he querido conocer los discursos de Queipo de Llano, bueno, pues indudablemente hay cositas por ahí. Os pongo una muestra de lo que era capaz de... El general don Gonzalo Queipo de Llano, durante mucho tiempo, fue el que mejor supo dar espirituales alientos a nuestros hermanos que estaban en las ciudades dominadas por los rojos. ¿Quién no se acuerda de aquella su voz que daba todos las... Buenas noches, señores. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado el rojo cobarde lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres.
Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que somos hombres y no milicianos mal ponemos. No se van a librar por mucho que guerreen y patalen. Y sin darse un punto de descanso, comenzó a conquistar pueblos y más pueblos, con su voz simpática que ganaba corazones a millares e impulsaba a todos a tomar las armas y lanzarse a la calle por España con su espíritu y su valor de generales mayores. Sí, Calaña Roja de Málaga, espera hasta que llegue ahí dentro de 10 días. Me sentaré en un café de calidad bebiendo cerveza. Por cada sorbo mío caeréis ciegos. Bueno, pues esto es una demostración de la mentalidad de este sujeto, ¿no? Yo creo que si todas las muestras de barbaridades de esta gente estuvieran a disposición, pues yo creo que perfectamente se podrían utilizar como prueba evidente de que la mentalidad de ellos era la de acabar de forma genocida con la gente. No les importaba absolutamente nada. Otro segundo corte de audio. Sobre mi persona pesa la responsabilidad histórica de impulsar desde la jefatura del Estado el robustecimiento y multiplicación de los frutos que ha producido el movimiento nacional desde el 18 de julio de 1936. Al mejor servicio de Dios y de la patria, tengo consagrada mi vida, pero cuando por ley natural mi capitanía llega a faltar, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. ¿Por qué he querido recoger este corte de audio? Porque esto, búsquenlo, a ver si lo encuentran, no es fácil, no es nada fácil encontrarlo. Y sin embargo está en la mente de todos, atado y bien atado, pero no, o sea, no está explicitado audiovisualmente en programas y en noticiarios y demás, digamos, la dimensión de esas palabras, lo que significan esas palabras, diríamos en relación con todo lo que ha venido después, todo lo que hemos asistido después, en la transición. Entonces, ese atado y bien atado es tremendo, escucharlo ahora, ¿no? Con lo que hemos podido ver que ha pasado en los 40 años después de su muerte. Bien, voy a ir más rápido porque veo que nos vamos de tiempo. Este es un ejemplo, esto que tenemos a mano derecha, de una hoja de censura en donde se rechazan determinados audios por no ser emitibles. Y esto es de 1974, un año antes de que muriera Franco. O sea, no estamos hablando del 40 o del 43 o del 50, no, del 74. Entonces, eso fue la dictadura, no solamente violación de derechos humanos respecto de la vida, respecto, ¿qué diría yo?, del derecho, de la capacidad de reunirse, sino de la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no existió durante 40 años. Bien, entonces aquí tenemos lo voy a pasar rápido, unas consideraciones comparativas de una y otra obra, una chiquitita y con ganas de, pues de hacer algo diferente y que potencie la imagen del referente, que es el autor Mikhail Rom, y la otra, la gran obra de Mikhail Rom, Fascismo Ordinario, con sus 138 minutos de duración, narrada por el director, denunciando el nazifascismo y advirtiendo que el nazifascismo vive. Esto ya lo decía en 1935, hoy lo vamos viendo. No hay nada más que ver los acontecimientos en algunos países de Europa, las elecciones, el resultado que han tenido y, en fin, no voy a entrar
en ello, pero evidentemente tenía razón en su vaticinio. Bien, voy con vuestro permiso, a poner el documental, corto documental, Franquismo Ordinario. Tomar la palabra y todo aquello que yo pueda responderos si me hacéis alguna pregunta o si lo que hacéis es algún tipo de comentario o valoración, pues encantado de escucharos. Supongo que se va a pasar. ¿Los documentales no lo van a pasar? ¿Perdón? ¿Los documentales no lo van a pasar? ¿Por dónde? Dile dónde pueden acceder al documental. Voy a dar, mira la página www.mialternativa.net y ahí podrás entrar en contacto conmigo y ya hablamos. Porque ahora de momento no tengo previsto nada. En todo caso, empezar a moverlo un poco por ahí, por centros culturales o por donde se pueda para que lo vayan conociendo y después ya cuando se agote ese periodo, pues entonces ya seguramente se liberará para que lo podáis ver cuando queráis. Sí, adelante. Supongo que se habrá intentado que esto salga a antenas públicas, privadas, que son las que está viendo la gente. Se ha intentado, se puede conseguir, hay posibilidades. Sigue habiendo una censura, si no política, sí comercial. Bueno, a ver, te respondo, voy a ser muy breve. Si nos atenemos a la experiencia previa de otros trabajos documentales que no eran tan explícitos, teniendo en cuenta que esos trabajos no han salido del cajón, me temo que menos aún. Ni se intenta. Siempre que hay una oportunidad, por pequeña que sea, tratamos de aprovecharla, pero es que esas oportunidades en este tipo de trabajos no se dan. No, es que es la experiencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí el mayor daño que han hecho ha sido a la mente de cada español, de cada española y de las personas que quieren saber en realidad lo que pasó. Pero claro, las mentes de aquí, aproximadamente de 40, 48 y 50 años, piensan todo lo contrario. Las personas que han sufrido de una manera directa e indirecta a ese asesino y degenerado, porque solo se le puede decir eso. ¿Por qué? Porque las mentes, habla con cualquier persona, se dan, cualquier respuesta que te da, es una respuesta como si la transición democrática hubiera hecho una valla de tal manera que el franquismo no ha existido todo a favor de cada español y de cada español. ¿Por qué? Porque ese cabrón supo hacer la crueldad peor, y voy a decir el porqué. Tuvieron tiempo suficiente de ver las urnas de 1931 a quién habían votado a la Constitución de entonces. Y por eso hizo esa barbarie, que solo se le puede decir barbarie total, más luego lo que hizo en las cárceles, en las comisarías y en grandes departamentos policiales como la Dirección General de Seguridad, que realmente hizo más daño aquí en las mentes, que lo que hizo, porque realmente eso, si realmente hubiera un poco de dignidad humana, eso ya hubiera salido, pero no les interesa, porque es que la dignidad aquí está por el suelo, pero por el suelo. La prueba la tenemos que llevamos en la bonda de la dignidad un tiempo, y que cada vez somos menos. Bueno, Eso parece. Damos 3 o 4 palabras y después José Luis tiene que contestar para agruparlas un poco para que no sea una respuesta individual. Por favor. Sí, yo era preguntarle a José Luis ¿cuándo dejó de ser obligatorio lo del nodo? pues teóricamente cuando acabó el franquismo, pero continuó después. Unos años.
Perdona. Sí. Yo quería provocar al autor. Yo no conocía a Rom, pero ¿no crees que distraes, digamos, en el sentido de tu producción, porque podrías haber dedicado la película a Rom y a su forma de haber hecho el trabajo? Pero mi pregunta es, ¿no crees que distraes el fondo de la película e incluso que puedas distorsionar a potenciales gente que vaya, o sea, que podría verla, pero que a lo mejor no la ve porque tiene error? Y en cambio, haber puesto otro título más, digamos, más claro con respecto a lo que es la película, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero dar las gracias por este oportunísimo documento en tiempos tan recordatorios, para nuestra desgracia, de lo que pasó y que dan mucha vergüenza. Ahora se hace un poco más disimuladamente, pero en fin. Sí quería hacer unas preguntas, por ser breve, como por ejemplo decir que fundamentalmente, palabras de Mijael, de Rom, se hacía para seducir a las masas, ¿no? Y lo que sí me extraña es que no hayan cogido algo de Leni Riefenstahl, que fue la verdadera maestra de ese saber hacer, porque es la mejor forma de seducir con el humor y la comedia. De hecho, Pilar Miró estuvo recogiendo aquí en la Filmoteca ese hacer para incorporarlo de alguna manera, y porque sabía de la capacidad de la risa que tiene, mucho más subversiva incluso que la violencia, y sí las he echado de menos. Entonces, bueno, quería esta pregunta, ¿esto por qué no lo habrá incorporado? Porque seguro que en los archivos había imágenes de Leni Riefenstahl, están por todas partes. ¿Por qué las excluyó? Y después, quizás porque no eran violentas solo, pero al hablar de seducción de las masas y no poner ninguna de esas, parece que ahí hay una contradicción. Yo echo de menos hay un hueco de narrativo, o sea, así de simple. Y después, ¿por qué se caracterizaría el franquismo respecto a decir nazifascismo? Y yo he acuñado el término franqui-nazifascismo. Y ya cuando lo hago así en redes y tal, digo nazifranquifascismo, porque yo creo que un elemento principal quizás sea la Iglesia, que Alemania e Italia no tuvieron, aunque en Italia esté la Iglesia, pero no ha tenido tanto peso como aquí, inexplicablemente. No sé si eso sería una característica del franquismo y por eso perdura, por eso dura, por eso no se ha precisamente condenado y por eso estamos como estamos, porque tanto en Italia como en Alemania esos símbolos han sido retirados y nadie se atrevía a reivindicarlos, por lo menos tienen cierto pudor. Aquí no, aquí encima salen a reivindicarlo. Eso a mí me hace sentir un horror de país, pero un horror de decir, ¿pero dónde vivimos? Está el terror inserto en cada célula, como un marchamo. Y esto no hay forma de modificarlo. ¿Es la Iglesia la que se podría decir que está detrás de todo esto? Yo pienso que es un elemento fundamental, pero quizás esté equivocada. Si tienes una idea, agradecería respuesta. ¿Hay alguien más que tomamos la palabra? Pues a una idea. Ahora contestamos a mí. Si quieres hablar... Es una frase, ¿verdad? No, que dices tú de que la Iglesia... Pero también hay que tener en cuenta que Franco murió en la cama con todo lo alrededor aplaudiendo y llorando, y las colas y todo. O sea, es un poco distinto a lo que pasó en Alemania y en Italia. Entonces, la Iglesia es importante, por supuesto, pero hay más cosas, yo creo. No, pero la Iglesia también estaba ahí. Que sí, te dice que también es importante. No, que estaba. Bien, que modificó la conciencia de la gente, quiero decir. Que aborregó mucho más. Sí, y sigue aborregando. En cuanto a lo que me comentabas, si se distrae con Rom, a ver, Rom fue lo que a mí me hizo pensar en la posibilidad de hacer una cosa aquí que fuera más que parecida, que tuviera esa estructura, esa forma. Sí, pero más que forma, esa intención tan directa
tan explícita de describir cómo era la dictadura. Pero claro, me encontré con todos los problemas que antes he comentado. Y entonces, de ahí, de esa emoción, de esa intención y de esa realidad, pues quedó esto. Entonces, aquí hay muchos, digamos, muchos hilos que quedan para ampliar esto y pasar de un pequeño corto documental a una obra mucho mayor. Pero para eso yo me tendría que encontrar con las posibilidades de producirlo con fondos, con apoyos, con cosas que hoy no tengo. Entonces me he tenido que conformar con esto. Entonces ya me gustaría, pero si distraigo, en el fondo yo creo que no, porque también cumple una misión esto, y es poner encima de la mesa algo que yo no conocía y que lamenté cuando a estas alturas pues llegaba a conocer esto, y es poner encima de la mesa la obra de Mikhail Romm. Entonces, de alguna forma esto se apoya en su obra y esto aprovecha también para destacar la obra de Un Invisible, porque para el cine occidental y para el documentalismo occidental, Romm también es otro de los invisibles. Entonces, bueno, pues, es una pequeña contribución. No sé si distraerá o no, no es mi intención, de verdad, distraer. Después, en cuanto al papel de Leni Riefenstahl, no acordarse, verdaderamente cuando analizamos las razones que pueden llevar a un guionista, a un productor, a alguien que se le ocurre un proyecto y que quiere llevarlo a cabo, pues es muy difícil estar en la mente de quien idea algo y lo lleva a cabo. No sé si él en su mente tendría a Leni Riefenstahl, probablemente sí, pero a lo mejor ya suponía una cierta derrota no haber llegado a visionar los 4,5 millones de metros de película que le habían puesto como tarea, o se había él puesto como tarea, como para salir de ahí y explorar más material de otros. A lo mejor podría estar, él desde luego no murió muy mayor, murió con 70 años, con una edad suficiente como a lo mejor para haber hecho nuevas apuestas, nuevos proyectos, ¿no? Probablemente, si es irónico como lo es, aunque es descarnado, es muy explícito en las imágenes, yo he utilizado cosas muy poquitas y muy poco explícitas, más poéticas casi que y luego lo que visionaba eran películas de aquí, de cine, claro, de ella, para sacar secuencias. Pues yo no puedo saber. Y ya sé que se pagan a precio de oro, ese metraje. Claro. Después, sobre lo que comentabais antes de los nombres del fascismo, el nazismo, en los materiales, en los documentales que hemos hecho anteriormente, siempre, cuando exponía, por ejemplo, un mapa de un teatro de operaciones de la Guerra Civil, por ejemplo, siempre he, por un lado, puesto el escudo de la República y por otro, el escudo de la bandera de España, de la bandera de Italia y de la bandera nazi. ¿Por qué? Pues porque eran tres elementos que estaban estrechamente unidos por un objetivo común. Entonces, aquí se le camufló dentro de todo ese camuflaje que se ha hecho posteriormente, pero ellos se autodenominaban de una manera muy clara nacional sindicalistas. Eran como se autollamaban, ¿no? Los otros eran nacionalsocialistas y los otros eran fascistas. Pero claro, luego vino la nueva denominación a la luz de la unión estrechísima con la Iglesia de nacionalcatólicos. Y en el fondo lo que practicaban era una especie de nazismo un tanto cutre, que quizás si hubieran tenido otra cultura hubiera sido un nazismo a la alemana, pero claro, estos eran mediterráneos, ¿no? Pero era nazismo, era nazismo. O sea, hace poco he leído un texto que no puedo ahora mismo recordar más, desgraciadamente,
pero que hablaba de un plan de eliminación concreta de personas ajenas al régimen por cuestiones ideológicas. ¿Más parecido a Alemania que a Italia? Pues probablemente sí. De hecho, las relaciones de Serrano Suñer, por ejemplo, el general, creo que era el general Vigón, en las manifestaciones de la Legión Cóndor, los grandes desfiles que había allí, aparece von Richthofen, que fue el que bombardeó Guernica, y entonces, o sea, ese que hace... Por eso se ha utilizado esa imagen. Está bien elegida. Y Mijaíl Rom dice virtuoso, o sea, se fijan cómo desfila con el paso de la oca, virtuoso. Bueno, pues ese era un asesino, ese hombre evidentemente bombardeó pueblos y ciudades como nunca se había hecho hasta ese momento. Bueno, respecto a la pregunta de... Discúlpame, porque hemos parado las pedidas. Es que quería contestarle para pasarla en televisión. Gracias por darme una sugerencia. Verdad, justicia y reparación, que salga lo que todos estamos por reclamar. Pero mi pregunta es muy sencilla, no es tan sencilla, es filológica o semántica. ¿Por qué ordinario? Franquismo, que ya con eso ya está todo dicho. Pero ¿por qué ordinario? A mí me parece como si fuera una acepción de una traducción del inglés, porque ordinario en español tiene muchas acepciones, muchas entradas en diccionario, pero sobre todo en inglés, a ver, ¿por qué han puesto ahí ordinario? Porque me llama la atención, no retrata, es ambiguo. El tema ordinario, bueno, y la fosa séptica ya sabemos dónde está en Génova 13, pero me llama la atención por qué franquismo ordinario. Yo creo que eso está traducido de un inglés, un americano o de la señora Roosevelt. No sé por qué ha puesto ordinario, se podría haber puesto otro epíteto, no sé. Bueno, gracias por ese trabajo. Eso de entrada. Y si quieres la pregunta la olvidas. Pero yo me he quedado quieto con el ordinario. A mí me parece un magnífico documental, porque en poco tiempo significa todo lo que ha pasado en España. Y por lo tanto me parece bien. Yo creo que lo que tenemos que buscar es la forma de cómo proyectarlo en más sitios. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, está pendiente de otras cosas que tenemos, podíamos proyectarlo en algunos sitios porque es interesante. Porque a mí lo importante es que en poco espacio explica rápidamente lo que ha pasado, de forma que se coge la visión rápida del asunto sin tener que entrar en ningún debate, sino que se entiende en poco tiempo una realidad que ha pasado en España, sobre todo para la gente joven que no ha visto y sin embargo tiene que verlo y tiene que reconocerlo. Más palabras. Sí, yo en un principio pretendía parafrasear, es decir, hacer una cosa que con el mismo título que el otro se refiriera al problema interior nuestro, o sea, nuestro problema en España, con la dictadura. Ahora bien, hay dos traducciones del título de Mijaíl Rom. Una es fascismo ordinario y otra es fascismo cotidiano. Yo creo que si ves la obra de Mijaíl Rom, te das cuenta que lo que trata de decir es que impregna el fascismo todavía nuestra vida. Está cerca, al lado, es cotidiano, es ordinario, o sea, está en lo normal, de todos los días. Hay que ir a un diccionario ruso entonces. No lo sé, pero ya te digo. Seguramente no se remite en España. Fascineroso. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cuestión, por favor? Muy breve. Hecho de menos más iglesia, y luego esa elocuencia de la imagen del nuevo rey con el viejo dictador es muy elocuente, pero un poquito de texto hablado no vendría mal para aclarar a la gente una cosa que ahora tenemos pendiente en lo que venga de la Constitución, que es planteárnoslo, porque eso nos lo metieron de rondón. Hay un vídeo de Suárez diciendo es que lo metemos, si lo metemos por separado, que era la forma de Estado que había que hacerlo, no nos sale, está ahí grabado, y lo metieron junto con una Constitución.
Bueno, ahí eso es muy explícito y me gusta que salga tantas veces. Un poquito de decírselo a los que no se enteran estaría bien. Sí, tengo que decir una cosa, y es que cuando se vio la posibilidad de hacer este trabajo, había dos destinos iniciales. Nunca me había presentado con ningún trabajo a ningún premio, nunca. Y este hace el número 18 de mis trabajos. O sea, quiero decir que he tardado, porque, en fin, por razones, no. Pero en uno de esas convocatorias, la duración límite era 20 minutos. Y entonces yo me eché el pulso a mí mismo, digo, voy a ser capaz de en 20 minutos decir lo que quiero decir y además siguiendo un poco el estilo de Mikhail Romm. Entonces fue digamos, un pulso conmigo mismo, vamos a intentarlo, voy a verlo. Y por eso muchas cosas están tan cortadas, porque es que todo está medido, no os podéis ni imaginar cuánto, para que los 20 minutos salieran. Tienes 20 minutos y un segundo, pero ese segundo no podía quitarlo. Yo creo que vamos a cerrar el acto. Luis, ¿tú quieres decir alguna palabra final? No, agradeceros de verdad muchísimo vuestra compañía. Sinceramente no me la esperaba, os doy las gracias más sinceras y os convoco para nuevos trabajos que estoy preparando. Uno tiene que ver con la privatización de la lavandería central hospitalaria, que es una dependencia del SER+, de la sanidad pública, que bueno, pues ya estoy casi acabando el montaje. Es muy entretenido, muy largo. Llevo casi 4 años con ese asunto, porque narra todo el proceso de privatización y cuáles son los orígenes de las privatizaciones y el destino, los objetivos de las privatizaciones y las secuelas, es decir, las consecuencias, porque a mí me gusta en mi trabajo hablar de las consecuencias, porque los hechos tienen consecuencias, y aunque normalmente estos no hacen publicidad ni comentarios sobre las consecuencias, me refiero a los políticos que toman esas decisiones, a mí sí que me importan las consecuencias. De hecho, hay una trilogía sobre víctimas del franquismo, que es La luz que no apagaron, que habla de las consecuencias traumáticas, del trauma ocasionado por un estado de terror. Porque claro, aquí hablamos de la dictadura, sí, la dictadura, pero es que la dictadura hace cosas y esas cosas dañan. ¿Cuál es el daño? ¿A quiénes dañó? ¿Cómo dañó? Porque claro, las personas no son ni de piedra, ni de corcho, ni de madera, ni de hierro, son de carne y hueso y sufrimos. Entonces, lógicamente, parecería que a nadie le importa ese sufrimiento, y a mí sí. Entonces, bueno, pues quise hacer una trilogía, o sea, son 3 trabajos documentales sobre el trauma en la vida común de pueblos y ciudades, en el ámbito carcelario, penitenciario, de campos de concentración, etc. Y por último, los exilios, los topos, los que sufrieron de esa manera, qué secuelas de todo eso, y todo en boca de psiquiatras y psicólogos. Sí. Que tampoco lo hice demasiado técnico para que no fuera, pero sí que hay... Para pasar la película, para pasarla en algún sitio. Con motivo del centenario de la Revolución, Ramón Colón el otro día en Millennium ha llevado a 3 marxistas, bueno, la chica más joven. ¿Estuviste? No, pero lo he visto hasta la mitad. Vale, bueno, pues ahí cabría hacerle llegar el documental, y ahora con motivo de que a mí me parece, yo he hecho en falta actos con motivo de un acontecimiento histórico sin precedentes, que fue la Revolución Rusa. Y es verdad que aquí se ha hecho algo, pero que podría jalearse un poco más. Yo me ofrezco a ayudarte en esa historia. Y después, respecto a los psicólogos y psiquiatras, tengo un amigo que le he invitado por 3ª o 4ª vez a que venga aquí, es psiquiatra, ha vivido en Cuba, psicoanalista, y dije, vente, que será muy útil, porque siempre echo de menos que no se habla de los daños psicológicos, psiquiátricos, como los queramos llamar, ¿no? Físicos y psíquicos. Y él también puede hacerte algunas aportaciones porque tiene mucho libro y tal. Te lo digo por si se me olvida, luego hablamos. Muy bien. Y luego ya por último, deciros que cuando termine ese trabajo del que os he hablado, viene ya
la nueva trilogía con la que quizá a lo mejor deje de hacer más trabajos audiovisuales, que será una trilogía sobre la justicia negada. Ya me vio cuando estuvimos en Argentina Rafa, y bueno, pues ahí hay un trabajo muy intenso. Este ya no es de 4 años, este ya es de más. Este llevo trabajando en él mucho, pues probablemente desde 2006, y estamos en 2018, 12 años, acumulando. Muchas veces el trabajo no es solamente meterte con él, es dominar la cuadra de caballos, pura sangre, que significa un archivo de imágenes. Es casi ingobernable, es muy complicado. Y para una persona sola, porque claro, eso es otra, yo no tengo medios para contratar gente, ya me gustaría. Entonces, para mí, solo entre lo que hago y lo que guardo y cómo lo administro y demás, es una tarea de chinos. O sea, no os podéis imaginar. Sí, he sido documentalista. Bien, pues daros a todos muchas gracias. Las gracias por vuestra asistencia. Hasta la próxima. Esperemos que la aventura cinematográfica